Bueno, vamos a empezar a grabar, vamos a comenzar. Después va a quedar grabado, así que aquellos que puedan verlo, ¿sí? Eh, pues yo lo voy a compartir en el grupo y después lo van a ver. Bien, habíamos hablado del curso de milagros, existían dos sistemas de pensamiento, ¿sí? Uno es el amor y otro es el miedo. El amor está radicado en la esencia que yo soy, ¿sí? En la integridad, en la unidad, ¿sí? Está basamentado en la completud, en la eternidad, en el aquí y ahora, en la empatía, y también en el instante santo. El intermediario entre el amor y el miedo, según el curso de milagros, dice que es el Espíritu Santo, que es el espíritu de vida, la Shekinah, la energía divina. ¿Y el miedo en qué está basamentado? Está basamentado en el ego, en la separación, en las limitaciones, ¿sí? En el síndrome de la carencia, en el síndrome del abandono, en la culpa, en los apegos, porque el miedo es la emoción, que yo digo es la raíz de todas las emociones negativas, o sea, todas las emociones que nos permiten caernos en el pozo, en definitiva. Ahí estamos entrando. Entonces, tenemos que empezar a observar eso. ¿Dónde nosotros tenemos miedo? Tenemos miedo a la escasez, tenemos miedo a la pérdida, tenemos miedo al abandono, tenemos miedo a la muerte. ¿A qué tenemos miedo? Y ahí es donde vamos a poner certeza y confianza y amor. Entonces, yo soy la certeza y confianza, yo soy el amor divino, yo soy la energía del Espíritu Santo, manifestada aquí y ahora. Yo soy conciencia, yo soy. Yo soy la luz que yo soy. Yo soy la armonía que yo soy. Si podemos hoy, vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio de meditación, ¿sí? Vamos a esperar a ver si pueden entrar los demás. ¿Se entiende? Entonces, debemos reconocernos en la esencia que somos, como divinidades, ¿sí? Entonces, ahí está Nazaret. Bien. ¿Quiénes somos? Esencia, divinidad. No somos el mí, no somos el cuerpo. Somos seres abundantes y eternos, como decía el maestro. Entonces, ¿sí? ¿Dónde radica quién yo soy? Radica en la esencia, radica en la abundancia, ¿sí? Entonces, vamos a esperar a ver si entra alguien más. Bien. Ahí apareció la comandante Nazaret. Queda bien el asunto. Bueno, vamos a esperar. Buenos días. Buenos días. Bien. Entonces decía que existen dos sistemas de pensamiento. Uno es el amor, otro es el miedo. ¿Sí? Y todo lo que, digamos, todas las emociones en general que nos tiran hacia el astral o nos arrastran hacia el astral, tienen que ver con el miedo, en definitiva. El miedo, como decía, el miedo a la escasez, el miedo a la pérdida, miedo por carencia, miedo por pérdida. Entonces tenemos que empezar a observarnos desde ahí. Tenemos que ir hacia el otro lado, y para ir hacia el otro lado tenemos que conectarnos con la conciencia yo soy, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de vida, el agua de vida, divino. ¿Sí? Y para eso mucha meditación, mucha meditación, mucha meditación, mucha llama violeta, ¿sí? Mucha conexión con lo superior. ¿Por qué? Porque las personas que viven con el miedo en general son personas que viven con un vacío existencial. Y ese vacío existencial tiene que ver con la depresión. ¿Sí? ¿Y qué es la depresión? Es querer ir hacia el paso a buscar a alguien que ya no está conmigo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el miedo al abandono, ¿sí? Por ejemplo. O querer tener algo que no puedo tener de acuerdo a mi proceso evolutivo o mi nivel de carencia que tengo. Entonces eso es miedo a la carencia. ¿Se entiende? El miedo al abandono radica en creer que yo necesito de alguien para ser feliz. Entonces tengo que observarme también. Y el ego es un poco el hijo del miedo.
¿sí? Cuando nos sentimos inferiores, es porque estamos vibrando bajo, estamos cansados, ¿sí? Entonces debemos observarnos, ¿sí? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Sí? También observar que si pensamos una cosa o sentimos otra, ¿se entiende? Entonces, yo tengo que primero, es muy importante activar la intuición en uno mismo, y el lenguaje del espíritu es la intuición. Entonces, a mayor nivel de conciencia, mayor sabiduría. A mayor sabiduría, ¿sí? Mayor conexión con lo divino. ¿Se entiende? ¿Y qué es la sabiduría? Yo lo explico siempre. Es el conocimiento practicado. Conocimiento practicado como este instante que estamos compartiendo en este encuentro. ¿Se entiende? Bien. Entonces, es muy importante observar y entender dónde vamos a poner las expectativas. Porque las expectativas me llevan a las limitaciones. O sea, no tengo que tener expectativas, tengo que dejar que el universo actúe en mí. Tengo que fluir con el universo. O sea, no tengo que apegarme a nada, no tengo que tener miedo a nada, ¿sí? Tengo que actuar desde la conciencia yo soy, con sabiduría, ¿sí? Tengo que dejar de lado la baja estima. ¿Qué es la baja estima? La baja estima, ¿sí? Es creer que yo no sirvo, no valgo. Entonces tengo que cancelar el no sirvo, no valgo. Cancelo el no sirvo, no valgo en mi vida. El no puedo. Todos los no, cuando aparecen en la palabra, en la afirmación, tiene que ver con una actitud del ego. Cuando ustedes dicen no esto, no lo otro, están afirmando el ego, porque para el universo la palabra no es ilusoria. Todo es afirmación. Entonces, cuando ustedes dicen no, el universo les devuelve un no, pero fulminante. Porque el no, para ellos no existe el universo. Todo es. Entonces, si yo digo no sirvo, el universo me va a mandar gente para que yo me valore a mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, pero mi afirmación me tira al pozo, me tira al astral. Entonces, debo observar mi inconsciente, ¿sí? ¿Qué pensamientos, qué situaciones, qué sentimientos, qué sensaciones físicas, qué emociones están manifestando? Porque el inconsciente es como una cueva oscura, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a hacer una meditación. Tengo ganas de meditar hoy. Cortito y después pasamos al curso de milagros. Vamos a respirar profundo. Nos vamos a relajar. Vamos a relajar el cuerpo. Y vamos a sentir como el aire ingresa, ¿sí? Por nariz. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Suave, lento. Relajando músculo de las manos, relajando músculo de los pies. Yo los voy a guiar. Ustedes relájense. Escuchen mi voz va a ser su guía. Vamos a relajar los hombros, ¿sí? Es como que nos sacamos las mochilas de las cargas del pasado y las sacamos y las tiramos hacia afuera, hacia abajo. Las tiramos a ese pozo violeta. Esas mochilas llenas de piedra, que tiene que ver con los caprichos, con las testarudez, que tiene que ver con la culpa, con los miedos, las sacamos. Y nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos las piernas, los pies. Y empezamos a inhalar suavemente. Retenemos y exhalamos. Siempre cuando se inhala, recuerden que es el hálito de vida, es la esencia de vida. Y Adán insufló vida por nariz. Entonces, ¿qué estamos inhalando? A Dios, a la esencia divina, al Espíritu Santo, al agua de vida, a la Shekinah, ¿sí? A la energía femenina, la energía de Dios. Por eso cuando dicen que Dios es masculino, es una mentira del ego. Dios es Tao, es el todo, es lo creado, es el masculino y femenino, porque es sabiduría, certeza y confianza. Y también es amor, compasión, misericordia, es energía femenina. Porque la energía femenina es la Shekinah. Relájense. Nos
relajamos, vamos a sentir como una luz baja sobre mí ahora y me envuelve, una luz blanca, radiante, que entra por mi corona. Y ahí respiramos a la corona. Inhalamos por la hipófisis y llevamos ese aire a los hemisferios cerebrales, porque vamos a abrir otras áreas cerebrales. Y vamos a ir a un lugar muy especial, a un lugar importante para reconocer el miedo. Ustedes sigan respirando, yo los voy a guiar. Imagínense que esa luz se posiciona en su columna vertebral y va a empezar a descender por su columna vertebral y va a descender hasta el coxis. Y esa luna se empieza a expandir, expandir por toda la columna, va a iluminar toda la columna, por las piernas, por sus brazos, son luz, son esencia. Y ahí en el fondo, abajo de todo en el coxis, hay una cueva oscura, una cueva que es la cueva del inconsciente, que es la cueva de los miedos. Y ahí vamos a ingresar a esa cueva. Nosotros somos como una pequeña partícula de luz. Y en esa cueva hay mucha oscuridad. Y hay una gran serpiente que nos mira. Pero esa serpiente es nuestra propia mente. Y le vamos a hablar con amor a esa serpiente. Le vamos a decir, yo soy el amor que yo soy. Yo soy la esencia que yo soy. Y esa serpiente lentamente va a subir, va a salir de esa cueva, se va a liberar. Y va a empezar a subir por toda la columna vertebral. Para los hindúes, para los budistas dicen que es la Kundalini. Es la energía de la esencia femenina, de la conexión suprema. Y va a empezar a subir por toda esa columna. Pero esa serpiente que antes quizás era oscura, era marrón, ahora está llena de luz, llena de abundancia, llena de amor, llena de compasión y misericordia. Y esa serpiente se va a conectar con nosotros, con cada uno de nuestros chakras, con el chakra raíz, con el chakra sacro, con el plexo solar, con el cardíaco, con el laringio, con el ajna, el tercer ojo, y con la corona. Y esa serpiente lentamente se va a empezar a transformar en una flor de loto, bellísima, hermosa, y se va a expandir por nuestra corona, y se va a conectar con nuestro corazón, con nuestro chakra laringio, con nuestro tercer ojo. Y es así, como dice el cuento, que la serpiente, esa mente oscura, se transformó en la belleza más pura de una flor de loto. Ustedes sigan respirando, inhalando por nariz, reteniendo y exhalando. Y esa luz que somos, vamos a salir de esa cueva y vamos a sentir cómo el color rojo brillante nos envuelve, cómo el color naranja brillante nos envuelve. Tenemos todos los colores, el amarillo, el dorado, el verde esmeralda, el rosa, todos los colores empiezan a unirse a nosotros. El azul, el índigo, el violeta, somos la magnificencia más pura de todos los colores. Somos un arco iris ahora. Y vamos a expandir esos rayos de arco iris hacia todo nuestro cuerpo, a nuestros pies, a nuestras piernas, a nuestro coxis, a nuestro plexo solar,
a nuestro estómago, hígado, lo vamos a iluminar con esos rayos arcoíris que salen desde nuestro corazón, de esa pequeña partícula de luz de nuestro corazón, a nuestra zona del laringio, nuestra garganta, nuestros pulmones, nuestro corazón también, de este cuerpo, está ahí, hacia nuestra boca, nuestros ojos, y ahora somos pura luz arcoíris, resplandecientes. Y vamos a agradecer, damos gracias por esta meditación, por esta conexión, por esta abundancia. Y cuando así lo sentimos, abrimos los ojos. Bueno. ¿Y cómo vamos? ¿Estamos bien? Muy relajada, muy a gusto. Gracias, maestro. Bueno, me alegro. ¿Sintieron algo? ¿Vieron algo? Sentía como en una nube, como en una paz, una tranquilidad. Muy bien. Estoy viendo a ver si pongo la pantalla. No, esto no. ¿Está grabando esto? Sí, está grabando. A ver, acá está. Bueno, ¿alguna experiencia más para contar? Si no, ya pasamos a hacer la lectura del curso de milagros. Hoy va a ser un poquito más corto, ¿sí? Hoy vamos a tener 40 minutos nada más. Pero bueno, la clase que viene por ahí va a ser mejor. Yo la idea era de poder hoy justamente hacer una pequeña meditación. Y vamos a empezar a incorporarlo a partir de ahora, el tema de las meditaciones. Porque las meditaciones nos ayudan a purificarnos, a limpiarnos, a conectarnos con nuestra conciencia yo soy. ¿Sí? Bien. Yo me sentí mucho más relajado, la verdad que me hizo re bien. Así que bueno, vamos a leer el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se llama El miedo a mirar hacia adentro. Y ahí tenemos que empezar a observarnos. ¿A qué tenemos miedo? Tenemos miedo a observar nuestra conciencia yo soy. ¿Y por qué tenemos miedo a observar? Bueno, dice así: el Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? Errar a la pureza, errar a la dignidad. Entonces, cuando nosotros creemos en el pecado, creemos en la impureza. ¿Se entiende? Que somos impuros, que no tenemos dignidad. Y de ser digno es decir y hacer, ser coherente con lo que hacemos. Pero somos medio mitómanos, ¿sí? Somos medio disléxicos, el ego, ¿no? Por supuesto, hablando del ego. Entonces, dice una cosa, hace otra, miente y se lo cree. ¿Se entiende? Entonces, el ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. Claro, el ego siempre va a aprobar, por eso yo digo que el ego es el hijo del miedo, ¿no? Siempre va a aprobar el pecado, porque es su herramienta para que nosotros dejemos de creer en él. ¿Se entiende? O sea, nos hace creer de que el pecado existe, pero es una ilusión en realidad. Entonces siempre va a estar aprobándolo. ¿O acaso en la vida, en la sociedad, siempre no tenemos que pasar pruebas para que seamos aprobados, por ejemplo? Nos tenemos que sentir aprobados por mamá, sentir aprobados por papá, por nuestros hijos, por la gente que trabaja con nosotros. Bueno, el que se siente aprobado es el ego, porque se alimenta de eso, porque cree que nosotros cometimos errores. Nosotros no cometemos errores. Nosotros estamos experimentando un cuerpo, ¿sí? Y venimos a
corregir errores, que es diferente. ¿Pero qué son los errores? El error justamente tiene que ver con el pecado. Pero el error, para la conciencia yo soy, no existe. Para el Espíritu Santo no existe. Lo único que te puede decir es que tenés que cambiar tu forma de pensar, nada más. Por eso yo hablaba de los dos sistemas de pensamiento, el mundo real y el mundo de la separación. El ego vive en el mundo de las separaciones. Entonces dice, no teme dejar que te sientas avergonzado. O sea, ¿qué es la vergüenza? Es la falta de creer en mí mismo. Y tiene que ver con una incompletud desde la timidez. O sea, la vergüenza está cimentada en la timidez. ¿Sí? Y si soy tímido, me estoy disminuyendo quién soy. No me reconozco quién soy. Porque no puedo enfrentar los problemas cotidianos, puedo enfrentar las situaciones que surgen día a día. Entonces dice, no pone en duda la creencia y la fe que tiene en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. ¿Qué es el templo? El cuerpo. O sea, sabe que el cuerpo no se va a enfermar desde el pecado, sino se va a enfermar desde el miedo. ¿Se entiende? Porque el pecado solamente es una herramienta para el ego, para hacer creer que vos dependés de él y que necesitas la aprobación de él para depender. Entonces utiliza el miedo, ¿sí?, como las cadenas, como los grilletes para manipularte, para manejarte, para esclavizarte. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo que esté allí para que se pueda ver. O sea, nosotros tenemos certeza del ego, no certeza de la luz. Entonces, le damos fuerza desde la certeza al pecado en lugar de darle la fe, de darle certeza a la fe de quienes somos, a la conciencia yo soy. Y utiliza esa fe desde el deseo para seguir cimentando el miedo en nosotros mismos. O sea, dice el budismo que aquello que desees sufrirás. ¿Por qué? Porque el problema es el deseo. ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos tener un hijo, deseamos tener una mujer, deseamos tener hombre, deseamos tener un coche, deseamos tener una casa, deseamos tener un título universitario. ¿Qué deseamos? Y ahí empieza el problema del ego. Porque de ahí se agarra el ego para manipularnos. Por eso hoy en día muchos universitarios terminan siendo esclavos de sus propias empresas. Entonces también hay que observar eso, que dentro del sistema donde nos generan dependencias, somos esclavos. Entonces, la depresión, el capricho, la testarudez, también es un medio hacia la esclavitud. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que empezar a observar esas cosas. Sin embargo, esto tan solo aparente ser la fuente de lo malo. O sea, el ego te hace creer que cuando desees algo vas a tener amor. O sea, yo deseo una mujer, yo deseo, qué sé yo, alguien desea un hombre, ¿sí? O desea tener un hijo, cree que con ese hijo que va a tener va a ser feliz. Y va a tener amor. ¿Sí? Entonces, la fuente de ese temor está basamentado en eso, en el deseo. ¿Se entiende? Bien, recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscripto y teme a su enemigo desconocido, a quien ni sobre el pecado y Dios te cegará. No, perdón, dije, su dominio está circunscripto y teme a su enemigo, su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Claro, ¿quién es el enemigo del ego? La luz, el Espíritu Santo, la esencia, que no la ve, que reside en nosotros. Esa pequeña luz, esa pequeña llamatrina,
ese fuego violeta que reside en nosotros, el ego no lo ve, y es a lo que teme. Y por eso genera el temor a través del cuerpo y de la mente, desde las emociones. Porque sabe que esas son sus escaleras para salir y huir del espíritu, de la esencia. Porque no lo ve, solamente huye. Los que huyen son los que más miedo tienen. ¿Se entiende? Entonces, te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. O sea, el ego no te deja meditar. Entonces, cuando vos empezás a meditar, empieza a ladrar el perro, el gato se te atraviesa, ¿sí? Te llaman por teléfono, te tocan el timbre. ¿Quién es? Es el ego, que no quiere que medites porque no quiere que vayas hacia adentro y puedas encontrar y darte cuenta de que el pecado no existe y que Dios habita en mí. Y decítelo, Dios habita en mí, la esencia habita en mí, el Espíritu Santo habita en mí. ¿Se entiende? Esto es lo que crees, por lo tanto no miras. Es una creencia. Es la creencia en la que está basamentado el ego para que vos no vayas adentro interiormente, para que vos no escuches a tu intuición, para que vos no sientas, para que vos no medites, para que vos no te autoobserves de quién sos en esencia. Mas no es este temor el secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. O sea, el temor genera tumor. Por eso temor. ¿Se entiende? El temor es la semilla del miedo. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿a qué tememos? Práctica para la semana que viene, anoten todos, ¿a qué temen? ¿A que papá me trate mal? ¿A la vecina que me va a gritar? ¿A la amiga que trabaja en radio y no la soporto? ¿A qué le tememos? ¿Se entiende? ¿Eh? ¿A qué le tememos? ¿Al trabajo? ¿A que la directora me haga un sumario? ¿A qué le temo? ¿Se entiende? O sea, los temores son la semilla del miedo. Y es de donde el ego, mi espejo reflejo, se va a alimentar a cada instante. ¿Se entiende? O sea, si yo activo el miedo en mí, me levanto con miedo a la mañana, voy a estar proyectando miedo en todo lo que haga, en todo lo externo. Porque yo lo estoy proyectando de mi mente. Si todo es energía, yo estoy co-creando esa energía desde mí hacia todo lo que me rodea. ¿Se entiende? Lo proyecto hacia afuera, pero está hacia adentro mío. Entonces, por eso el cambio tengo que hacerlo hacia adentro. Por eso dice, te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, porque sabe que dentro de ti está generando esa emoción que vas a proyectar hacia afuera y que te va a cegar. ¿Se entiende? Entonces, dice, tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor y uno hace temblar al ego. O sea, tenemos temor de lo que tememos en realidad. ¿Sí? El ego vociferando, estoy salteando para que vayamos viendo las diferencias. El ego vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. O sea, que es él. Él es el dueño de vos y él te puede manipular. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Entonces, ¿acaso alguien te gritó en la vida? ¿Alguien te peleó? ¿Alguien discutió con vos? Es ahí el ego vociferante, destempladamente, ¿sí? Que prefiere esos gritos para retroalimentar el temor. Entonces, ¿a quién le tenemos miedo? A papá, a mamá, al ex esposo, al hijo, a los tíos, a los que trabajan conmigo en algún lugar, en una empresa, en un colegio, en la oficina. Porque si yo le tengo miedo a mi jefe,
es porque estoy proyectando mi ego en mi jefe. No es mi jefe, es mi ego. ¿Se entiende? Es el mí, pertenencia, ego, mi ego desde el ego. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría si miraras en tu interior y no vieras ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú, que la haces, ahora estás amenazado demasiado seriamente. Todo tu sistema defensivo, como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. O sea, que el ego te hace creer que es temible y te plantea un panorama de amenazas. ¿Qué dice el postulado de un curso de milagros? Nada real puede ser amenazado. Entonces el ego cree nada irreal existe. O sea que ninguna amenaza existe, solo la que te hace creer el ego, y genera un sistema defensivo, ¿sí? Para pretender que él es tu amigo. Les voy a recomendar, por favor, una película. Una película. A ver, me encanta recomendar películas. Estoy con las recomendaciones de películas últimamente. Es una película un poco violenta, pero no quiero que la vean desde la violencia. Se llama Revolver, ¿sí? Que actúa Stackman, Jake Stackman creo que se llama el actor, Jake Stackman, no sé cómo. Es una de las primeras películas que hizo Stackman. Que le gusta la pelea, las luchas marciales. El que hizo El Transportador, el actor que hizo El Transportador. Bueno, es una de las primeras películas que hizo, que actúa también Lota, el otro actor que se llama Jane Lota, no me acuerdo el nombre. Bueno, por favor, mírenla, se llama Revolver, cómo el ego actúa. En esa película te muestra el ego tal cual es. ¿Sí? Hay una parte que dice que nosotros nos vestimos como monos de trajes para querer agradar a los demás. Esa frase es mortal. ¿Sí? Bien del ego. ¿Sí? Nos trajeamos, pero en realidad somos como monos, mente mono, ego, mente, para querer agradar a los demás. O sea que muchas veces nos vestimos para querer agradar a los demás. ¿Se entiende? Bueno, pero es muy interesante, pues habla de la manipulación, habla del temor, habla de la carencia. Es muy buena película eso, pero es para observarla desde este lugar, desde el curso de milagros, no desde la violencia. ¿Sí? Bien, entonces dice, aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Cuando decimos aquellos que se han unido a sus hermanos, nos referimos a los hermanos cósmicos, ¿no? Al hermano de luz, a la esencia, a los ángeles, a los maestros de luz. Y eso ayuda a abandonar esa creencia de identidad que tenemos con el ego. Entonces cuando meditamos, cuando tenemos una relación santa con nosotros mismos, por eso dice, una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti, tu propia esencia, tu conciencia yo soy, decítelo, yo soy conciencia yo soy. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz, yo soy certeza y confianza, yo soy la luz que yo soy. Todos los días, yo soy, yo confío, yo soy, yo soy, yo soy conciencia, yo soy la esencia de la conciencia, yo soy el que soy, como le dijo el arcángel Miguel que se le apareció en la zarza ardiente a Abraham, y le dijo, yo soy el que soy. Yod He Vav He. ¿Qué es Yod He Vav He? Fuego, aire, tierra y agua. Los 4 elementos de la liberación. Y eso es lo que somos, esencia. El mago, por ejemplo, maneja los 4 elementos. El agua, el fuego, la tierra y el aire. Aire, comunicación, fuego, sabiduría, tierra, materia, y agua, las emociones. A eso vamos, a ser magos en la tierra. Conciencia yo soy. Hay 3 etapas de evolución de la conciencia. Una es el mago. Otra es el maestro y la última es el sanador. Nosotros debemos pasar por esas 3 etapas. Pero antes hay 2 etapas más que son del ego. El guerrero, el mercader y el sacerdote. Son las 3 etapas anteriores.
Cuando entramos en el sacerdote, ¿qué significa sacerdote? Viene de magus, sacerdote de Dios. Entramos a ser magos. O sea que el sacerdote, en la escala evolutiva, se transforma en mago. El mago, cuando logra comunicar la palabra desde la verdad, se transforma en maestro. Y el maestro, cuando logra conectarse a su esencia y bajar la energía divina, empieza a transformarse en sanador. ¿Se entiende? Entonces, continúo con el curso de milagros. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ya no está totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. O sea que nosotros, para ser magos, tenemos que empezar a dejar las creencias de lado y empezar a creer en nosotros mismos para poder crear y ser creativos, o sea, activar la creatividad divina y de entender que el pecado solamente es un error, nada más. No es el pecado de Dios, el pecado que nos enseñaron en las iglesias. ¿Se entiende? Tiene que ver con ir hacia la limpieza, hacia la pureza de quienes somos. Es eso, limpiar lo blanco, hacerlo más puro. O sea, activar todos los colores, activar todos los chakras, alinear los chakras. Porque la unión de todos los chakras forma el blanco, que es la pureza, que es la dignidad, que es la esencia. Entonces, nos quedan 4 minutitos. Tu liberación, dice, no es aún total, todavía es parcial e incompleta. Aunque ya han depuntado en ti. Al no estar completamente loco, lo has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. O sea, la liberación está cuando empezamos a actuar en nosotros mismos, ¿sí? A no sentirnos incompletos, a no sentirnos parciales en la vida. ¿Qué quiere decir eso? A no sentir que nos está faltando algo. Aquel que cree que le falta algo es carente. Y la carencia es incompletud. Entonces, ¿qué va a hacer el ego? Nos va a manipular de ahí, nos va a creer que estamos totalmente locos, que estamos dementes. Y se va a reconocer en esa locura. Pero en realidad en este mundo los locos son los sabios, no el ego. Los más locos son los que generan los grandes cambios, son los creativos, son los que generan las grandes transformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien pone una empresa con 2 pesos y de golpe esa empresa se transforma en una empresa multidimensional. Por ejemplo, vamos al ejemplo de Steve Jobs, que desde un garage creó Apple. Es un creativo. ¿Se entiende? O el dueño de Alibaba, que lo echaron 50 veces de los trabajos y que fue a presentarse a 10 trabajos y siempre le dijeron que no servía porque era muy flaquito, porque su contextura no daba para los puestos. Y fundó Alibaba, ¿sí? Donde empezó a vender como si fuera Mercado Libre, cosas de su propia casa, y hoy es uno de los empresarios más importantes del mundo y que más gana en el mundo. Entonces tenemos que empezar a activar la creatividad en nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, poner un negocio de ropa, qué sé yo, pero, a ver, hacer algo diferente a lo que existe. Buscar lo diferente. ¿Sí? Ser creativos, qué sé yo. Buscar, entender y conectar los puntos del pasado para entenderme a mí mismo y qué es lo que puedo desarrollar. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs, digamos, alguien que ya saben quién es Steve Jobs, calculo, creador de Apple, fue el creador también de Pixar y de Next. 3 empresas importantísimas. Pixar fue el principio de la animación. Entonces, ¿se entiende? Y él no hizo una carrera universitaria. Él renunció a la facultad y hizo un curso de tipografía. Y todas las computadoras que hoy existen, por ejemplo esta, que está el libro de un curso de milagros, en PDF, esa tipografía que existe él, es gracias a Steve Jobs. ¿Se entiende? Si no, en las computadoras no habría tipografías. O sea, el tipo tuvo la visión y la llevó hacia el futuro, hacia su presente. O sea, utilizó el aprendizaje del pasado para ponerlo en el presente y generar el futuro. ¿Se entiende? Entonces tenemos que buscar en nuestro pasado también qué nos sirve para poder
¿sí? Establecernos en este presente y ser creativos desde ahí. Bien, nos queda un minuto, sigo. Después nos volvemos a conectar un poquito más, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar. Dice, al no estar completamente loco, bueno, tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Entonces, cuando activamos la fe en nosotros mismos, empezamos a dejar de ser dementes y empezamos a conectarnos con nuestro interior. ¿Se entiende? O sea, porque ¿quién tiene la razón? El ego. Sí, él tiene la razón. ¿Viste lo que dijo? Sí, tiene toda la razón del mundo lo que dice. Sí, completamente. Y comparto su razón. ¿Se entiende? O sea, el ego se agarra de la razón y dice, y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. O sea, la razón interior de la esencia te va a decir el ego que no existe. Entonces no va a querer que vos le escuches. ¿Se entiende? Bien, ahora se va a cortar, ahora volvemos a entrar y continuamos. Pero eso es importante, observarnos a nosotros mismos y observar qué tan demente estamos con respecto a la razón. ¿Sí? Y tener más fe.